Te invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del... Tengan a todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra charla de hoy con el tema sistemas previsionales en el sector privado. Sin dejarles de mencionar, pues, que nuestro Centro de Servicios Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo prepara estos eventos gracias a las diferentes plataformas digitales en las cuales se hace una difusión de los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo. Asimismo, pues, informarles que en esta charla iniciaremos con la presentación del ponente. También les recordamos que al ingreso al Zoom, los asistentes deben de colocar sus nombres y apellidos completos, ya que no se cuenta con un registro posterior. Todo ello para la elaboración correcta de su constancia. Para ello, esta tarde pues, nos acompaña la abogada Marta Paola Bayona Goicoechea, quien cuenta con una amplia experiencia profesional. Hoy es parte del staff de abogados de la Subdirección de Defensa Legal, Gratuita y Asesoría del Trabajador del Ministerio de Trabajo, desempeñándose como abogada consultora. Ella es titulada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con estudios de maestría en Derecho Constitucional, Civil y Comercial. Y por supuesto, hoy nos brindará la exposición del tema Sistemas Previsionales en el sector privado. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Marta Bayona. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes con todos, gracias por su participación. Y bueno, comenzaremos ya con el tema materia de esta reunión. Bien, ¿se notan las diapositivas? Disculpen, ¿sí se ve, Leslie? Ahora ayúdame con esto. Todavía, doctora, no se logra visualizar. A ver. Ya lo sentan compartir. ¿Ya compartir? Compartir. Aquí. Ya. Entonces. Otra vez. Ahí abajo. Ya. Bien. Buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a comenzar con la presente charla sobre el tema de los sistemas previsionales como son la ONP, AFP y el sistema de pensiones sociales. Bueno, comenzaremos primero conociendo qué cosa es un sistema previsional. Si hablamos de un sistema, estamos hablando de una estructura, en este caso una estructura del Estado, en el que se tiene como fin permitir el pago de una jubilación y pensión para aquellas personas que están pronto a entrar a la etapa de la vejez. En este caso, al hablar del sistema previsional como estructura que permite el pago de jubilaciones y pensiones y que tiene un objetivo de garantizar una fuente de ingresos adecuada durante la vejez, ya que muchas personas
y nos ha pasado de repente, nos estamos proyectando hacia un futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros si es que llegamos pues a ser mayores, adultos mayores, y no tenemos ingresos? Las consecuencias las estamos viendo en este momento. Ya más adelante iremos hablando sobre, por ejemplo, esta libertad, esta facilidad que ha dado, facilidad entre comillas, que ha brindado el gobierno respecto a la liberación o a la disposición, perdón, de los aportes de la AFP. En muchos casos, de acuerdo a la coyuntura que está viviendo el país, nos hemos visto en la necesidad de poder solicitar, para poder solicitar esos aportes, ¿no? Y obviamente en muchos casos ya se han quedado las personas desprotegidas. Bien, el sistema previsional, es la estructura que permite el pago de jubilaciones y pensiones, y su objetivo es garantizar una fuente de ingresos adecuada durante la vejez. En nuestro país, este sistema integral previsional es único y universal, porque asegura el pago de al menos la pensión mínima para los afiliados, mediante una administración pública y privada. Además, el sistema previsional busca prevenir la pobreza y la pérdida de capacidad de trabajo durante la vejez también. Bien. Para hablar del sistema previsional, es importante también conocer los principios que rigen este sistema y que están establecidos precisamente en la Ley 32.123, publicada el 24 de septiembre del año pasado. Esa ley es importante conocerla, ya que en ella se contempla, es titulada pues como Ley de la Modernización del Sistema Previsional Peruano. ¿Qué es lo que pretende esta ley? Pretende unir o unificar ambos sistemas, el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Bien, estos principios de los cuales vamos a hablar en este momento están contemplados dentro de esa ley, de la Ley 32.123. Como primer principio tenemos que mencionar la unidad, que se concibe como un único sistema que articula sus pilares. La universalidad, que comprende a todas las personas naturales, tengan o no tengan vínculo laboral, y garantiza su protección a fin de que accedan a pensiones de jubilación principalmente. La solidaridad. ¿Por qué es un principio importante hablar de la solidaridad? Porque aquí participa el Estado y de todas las personas afiliadas para compensar las diferencias entre los aportes y los beneficios establecidos en la presente ley. O sea, en este caso, no solamente es el aporte del trabajador, sino también el aporte por parte del Estado. Otro principio importante, la progresividad. El sistema busca ampliar de manera gradual y de manera progresiva también la cobertura y la calidad principalmente de las prestaciones que se van a otorgar. Intangibilidad. Los fondos y los recursos previsionales son intangibles e inembargables. No pueden ser destinados para otro fin que no sea netamente de carácter previsional. La sostenibilidad. El sistema establece reglas a largo plazo para garantizar el financiamiento de aquellos beneficios establecidos en la ley que les mencioné, que es la ley 32.123. Otro principio, la suficiencia. El sistema aspira a que los beneficios establecidos en la presente ley sean suficientes para que los afiliados alcancen una vida digna. Así es. Estamos hablando de garantizar que una persona tenga tranquilidad económica, por decirlo así, a través de un ingreso fijo establecido gracias a los aportes que han brindado, que han estado contribuyendo durante todos los años de trabajo. Transparencia. El sistema garantiza el acceso a la información oportuna y transparente. Adecuación. El sistema procura una razonable relación entre las pensiones
con los ingresos que percibieron las personas pensionistas durante toda su vida laboral. Debe haber también igualdad y no discriminación, principio y derecho fundamental que debe reconocerse a toda persona. En este caso estamos hablando de los afiliados, ¿no? Al Sistema Nacional Previsional Peruano. Tiene que haber el respeto a sus derechos en condiciones de igualdad, así como en el cumplimiento de las condiciones que establece el sistema. Eficiencia. La administración y gestión de los fondos previsionales se efectúan procurando obtener los mejores resultados económicos, cautelando el mayor rendimiento financiero y el menor costo posible. Y algo importante, la confidencialidad. Este principio garantiza la reserva de la información correspondiente a aquellos procedimientos previsionales de esta ley. Esta información puede ser utilizada para fines establecidos en el presente marco normativo. Estamos hablando de la ley 32.123. Las entidades públicas que tienen acceso no deben divulgar la información, ni compartirla, ni utilizarla para otros fines. Lo que estamos mencionando acerca de estos principios lo vamos a ir viendo cómo se pone en práctica conforme vayamos desarrollando el tema. Es importante mencionar la protección o referirnos a la protección constitucional respecto a los artículos en los que se amparan los derechos previsionales, ¿no? En nuestra Constitución. El artículo 10, que se refiere a que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a aquellas contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Las contingencias tienen que ver con algo que se puede presentar en cualquier etapa de nuestra vida, una situación de último momento, y para poder, ante esa situación, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Saber afrontar. ¿Y qué nos va a ayudar en ese momento? El sistema previsional nos va a proteger para que las personas, ya sea, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que lleguen a la vejez, a la etapa de la vejez, no se queden desamparadas. Por eso hay que ser responsables también respecto a proyectarnos hacia lo que nos espera en la vida, ¿no? Hacia el futuro. Y tener una vida bien organizada y cumplir con tener estos aportes, ¿no? Ya sea en el Sistema Nacional de Pensiones o en el Sistema Privado de Pensiones. Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Así es, todos los procedimientos o todo lo que tiene que ver con aquellas entidades que se encargan de los sistemas previsionales, tiene que estar supervisado o garantizado por el Estado. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. El artículo 12, ¿qué dice? Se refiere a que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Eso ya lo habíamos comentado también al momento de mencionar los principios del sistema previsional. Y que los recursos, este mismo artículo, el artículo 12, dice que los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. ¿Quiénes están a cargo de los sistemas previsionales en el Perú? El sistema previsional tiene dos pilares. Vamos a hablar del Sistema Nacional de Pensiones, que está administrado por la ONP, y el Sistema Privado de Pensiones, que está administrado por la AFP. Más adelante vamos a ir comentando respecto a cada uno. El sistema previsional y sus actores. En la actualidad, contamos con 3 sistemas de protección social. Uno que es de carácter público, uno de carácter privado. En el caso estamos hablando del Sistema Nacional de Pensiones, que es de carácter público, SNP. El privado, que es el Sistema Privado de Pensiones, que se conoce como SPP. Y el tercero, que es el Sistema de Pensión Social,
que es el SPS. Este último sistema es importante comentarlo porque está dirigido a aquellos trabajadores de la microempresa que nunca han estado registrados en cualquier sistema previsional. En consecuencia, vamos a ir más a fondo respecto a los dos primeros, que otorgan cobertura en materia de pensiones. En ese sentido, nuestro sistema de pensiones podemos decir que es un sistema contributivo en el cual los trabajadores, o es contributivo porque los trabajadores tienen que aportar para poder obtener una pensión. Estos aportes van a salir de su propia remuneración y que opera bajo un modelo en el que coexisten de manera paralela dos sistemas. En ese sentido, como dice la diapositiva, estamos hablando de aquellos trabajadores dependientes o independientes que también pueden elegir, entre estos dos sistemas previsionales, ¿no? Para percibir a futuro una pensión de jubilación. En el momento en que cese sus actividades laborales. Es por eso importante que el ciudadano se informe bien sobre cualquiera de esas alternativas para que puedan optar por aquel sistema que mejor les convenga. Continuamos. Vamos a hablar primero sobre el Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, este sistema se constituyó en el año 1973. Surgió como un fondo común, basado en un modelo solidario y de reparto, no existiendo por ello cuentas que sean individuales por aportante. Todo entraba en un solo fondo. El Sistema Nacional de Pensiones nace para unificar el régimen de pensiones de los obreros y empleados. Esto se dio a partir del 1 de mayo de 1973. Vamos a hablar de la creación del sistema privado de pensiones. En cambio, el sistema privado de pensiones, el más reciente, fue creado en el año 1992 mediante decreto ley 25.897. A través de esta ley, de este decreto ley, el afiliado tiene el beneficio de aportar a una FP, A través de este decreto ley, el afiliado cotiza una contribución definida a una cuenta individual de capitalización que se conoce como SIC, que es administrada por las AFPs. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros como trabajadores tenemos la facultad, la potestad de poder elegir por cualquiera de las aseguradoras de acuerdo a lo que nos convenga. Ahorita hay pocas, pero tenemos esa facultad, ¿no?, de elegir. Bien, ¿cuál es el objeto? Acumular un fondo pensionario individual y gozarlo al momento del cese de nuestra actividad laboral. Seguimos con el Sistema Nacional de Pensiones. Volvemos al Sistema Nacional de Pensiones y fue creado mediante Decreto Legislativo 19.990. Bueno, es un beneficio monetario, ¿no? Que recibe una persona a partir de los 65 años de edad, cuando ya ha concluido, cuando cesó su vida laboral. Y por haber aportado mensualmente un porcentaje de su sueldo o ingreso, que es un equivalente al 13%, y ese aporte va al Sistema Nacional de Pensiones, por un periodo no menor de 20 años. Eso sí hay que tener en cuenta, por un periodo no menor de 20 años. ¿Cuáles son las características de este sistema? Estamos hablando de régimen general. Bueno, en primer lugar, fue creado por el decreto ley número 19.990 y rige desde el 1 de mayo del año 1973. Es administrado por la Oficina de Normalización Previsional, conocido como la ONP. Los aportes de los trabajadores van a un fondo común, a diferencia de las AFPs, que ya lo vamos a hablar en un momento.
es de carácter solidario e intangible. Los asegurados deben tener un aporte mínimo de 20 años para poder tener o para poder acceder a esta pensión de jubilación. La edad mínima para jubilarse y solicitar una pensión es de 65 años. Pero también hay una excepción. Se puede acceder a una pensión de jubilación adelantada a partir de los 50 años para el caso de las mujeres y de 55 años para el caso de los varones. Para ello tiene que haber un aporte mínimo de 25 y 30, entre 25 y 30 años respectivamente. Este Sistema Nacional de Pensiones otorga pensiones por invalidez, otorga pensiones por invalidez, por orfandad, por ascendencia y por capital de defunción. ¿A quiénes beneficia este sistema? ¿O a quiénes protege? A aquellos trabajadores de la actividad privada y pública que sean dependientes. ¿A cuánto asciende el aporte del afiliado? Habíamos comentado a un aporte equivalente al 13% de su remuneración asegurable. Pongo aquí un ejemplo, ¿no? Es decir, que si una persona gana la remuneración mínima vital, en este caso estamos hablando de la actual, que es de 1.130, debe aportar previsionalmente 146.90 por mes, soles por mes. ¿Quién está a cargo del aporte? Es el empleador, que descontará de los haberes o del salario del trabajador el aporte previsional y retendrá este monto para ser transferido el porcentaje a la SUNAT, que es la entidad que se encarga de recaudar dichos aportes. ¿A cuánto asciende el monto de la pensión? Ahí menciono la ley 32.123, que es la ley que impulsa la modernización del sistema previsional peruano, que es la ley que mencioné al inicio, al momento que hablé de los principios del sistema previsional. Bien, este monto de la pensión tiene un límite, ¿no? Estamos hablando, en el caso de la pensión mínima, que es a partir de enero del 2025, fue establecida en 600 y la máxima 893. O sea, hay un tope. Mínima 600 y máxima 893. Mientras que las otras pensiones, que son por viudez, orfandad y ascendencia, subirán a 400. Por su parte, las pensiones proporcionales destinadas a aquellos afiliados que aportaron entre 10 y menos de 15 años se van a incrementar de 250 a 300, y quienes aportaron entre 15 y menos de 20 años verán un aumento de 350 a 400 soles. ¿Se puede afiliar trabajadores independientes a la ONP? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Sí. A aquellos se les denomina asegurados facultativos. En la medida no están obligados a realizar los aportes, ¿no? Que no tienen la obligación estricta de aportar. Estos aportes no pueden ser menores al 13% que habíamos comentado. 13% de la remuneración mínima vital vigente. En este caso, actualmente es de 1.130. Vamos a hablar de cada pensión. Estamos hablando del Sistema Nacional de Pensiones. Vamos a comenzar hablando de la pensión, de jubilación. Bueno, la pensión de jubilación se otorga cuando el trabajador llega ya a una edad avanzada, ¿no? Cumple los años de aportes mínimos. Para acceder a esta pensión de jubilación integral, el afiliado tiene que haber cumplido 65 años de edad y tener 20 años aportando al Sistema Nacional de Pensiones. Respecto a los requisitos para la jubilación anticipada, en el Sistema Nacional de Pensiones, la edad mínima, habíamos mencionado hace un momento, para solicitar es de 50 años de edad y 25 años de aportes, entre 25 y 30 años de aportes. Actualmente las condiciones son las mismas para hombres y mujeres. ¿En qué momento se puede solicitar esta pensión de jubilación? Puede ser también si estabas trabajando y te despidieron por reducción de personal
o un cese colectivo, debiendo acreditar previamente haber aportado por 20 años. Los hombres, en este caso, deben contar con 55 años de edad y las mujeres con 50 años respectivamente. También se puede solicitar si es una persona con discapacidad, debidamente acreditada, ¿no? O inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Este derecho está regulado por el Decreto Ley número 19.990, y no tiene más conocido como la 19.990. Y no tiene descuento por el adelanto de la edad de jubilación. Se debe contar con 55 años de edad y un mínimo de 20 años de aportes, tanto para mujeres como para hombres. Esto, ojo, es en el caso de aquellas personas con discapacidad, debidamente inscritas en el CONADIS. La pensión de invalidez. Para acceder a esta pensión, el afiliado debe estar en estado de incapacidad física o mental, que obviamente tiene que estar declarado, acreditado por una comisión médica que puede ser del Ministerio de Salud o de cualquier entidad prestadora de salud. Para acceder a una pensión de invalidez hay que cumplir con ciertos requisitos. Primero, que se encuentre pues impedido para poder seguir trabajando y que tenga acreditado más de 3 años y menos de 15 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones en el momento en que le sobreviene la invalidez. Obviamente, esta pensión de invalidez se va a extinguir cuando el afiliado recupere la capacidad para poder seguir trabajando. Llegue a la edad de jubilarse con un monto mayor al que recibe en la invalidez o el titular de la pensión de invalidez, fallece. Otro tipo de pensión es la pensión de viudez. Tiene derecho a la pensión de viudez la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido. Siempre y cuando el matrimonio civil, esto es importante tenerlo bien presente, es siempre y cuando el matrimonio civil se hubiera celebrado cuando menos 12 meses antes de la muerte del causante. Así como el cónyuge inválido o mayor de 60 años que haya estado a cargo de la asegurada o pensionista fallecida, del asegurado o asegurada pensionista fallecida. Bien. Otro caso es cuando al contraer matrimonio el causante es la persona fallecida, que es era el asegurado pensionista, fuera mayor de 60 años en el caso de hombre o 55 años en el caso de la mujer. Se exigirá que el matrimonio civil se haya celebrado con un plazo de 2 años previos. O sea, estamos hablando de 24 meses. Bien. En la pensión de viudez es importante también recalcar o resaltar algo. No solamente tienen derecho a la pensión de viudez la cónyuge del asegurado. También hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado la razón para el caso de una conviviente. Les brindo el número de expediente. Es el expediente 06572-2006 PA/TC. Sería bueno que también lo revisen. Obviamente, al momento de emitir la sentencia, se acreditó haber mantenido la unión de hecho, ¿verdad?, durante al menos 1 año antes del fallecimiento del causante asegurado, y que tiene que estar debidamente acreditado notarialmente o judicialmente e inscrito en registros públicos. Repito, es la sentencia del Tribunal Constitucional. Les brindo el expediente, es 06572-2006
PA/TC. Bien, también es importante mencionar la pensión de orfandad. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de orfandad? Son los tipos del causante, asegurado o pensionista, en los siguientes supuestos. Aquellos hijos menores de 18 años, aquellos hijos mayores de 18 años inválidos cuya incapacidad físico-mental para trabajar sea declarada por una comisión médica del Estado. Para impedimento, acá estamos hablando de aquellos hijos mayores de 18 años inválidos cuya incapacidad física o mental que le impida poder trabajar sea declarada por una comisión médica del Estado. También los hijos mayores de 18 años, siempre que sigan en forma ininterrumpida estudios de nivel básico o superior de educación de manera satisfactoria e ininterrumpida, como habíamos mencionado, dentro de periodos regulares lectivos. O sea, que tengan estudios, que no se pierda esa continuidad, que no es que estudié un ciclo, dejé 2, continué, volví, y así. No, tiene que ser ininterrumpida. Pensión de ascendientes. Bueno, este derecho va dirigido dirigido al padre, la madre o ambos del asegurado o pensionista fallecido, que en el momento de su muerte no haya dejado pues un titular con derecho a pensión de viudez u orfandad. O de repente tampoco tenía hijos, no tenía esposa, entonces le correspondería, en este caso, a los padres, al padre, la madre o ambos. Hay requisitos que tener en cuenta también. Ser inválido o tener 60 años el papá, el padre, o 55 años de edad la madre. Estamos hablando de los padres del causante, del asegurado o del pensionista. Haber dependido económicamente del causante hasta su fallecimiento. O sea, siempre ellos hayan dependido económicamente de su hijo, en este caso que es el causante o el asegurado o pensionista fallecido, como quieran llamarlo. Carecer de rentas o de ingresos superiores al monto de la pensión que percibía o hubiera podido percibir el causante. No existir beneficiario de pensión de viudez y orfandad, claro, es lo que había mencionado al inicio, o en el caso de existir estos, quede un saldo disponible de la pensión del causante. Se debería acreditándose el cumplimiento. La pensión que se le otorga a cada uno de los padres va a ser igual al valor del 20% de la pensión que percibía o hubiera percibido el causante. Por ejemplo, si el pensionista percibía 893 soles, los padres de este van a cobrar una pensión de ascendientes por la suma de 178.60. O sea, es el 20% de la pensión que percibía el causante. En este caso, en el ejemplo, 800, si fuera 893, hacemos el cálculo, 20% sería lo que le correspondería a sus ascendientes, sería 178.60. Terminamos con el Sistema Nacional de Pensiones y vamos a conversar sobre el Sistema Privado de Pensiones. Fue creado con el decreto legislativo 25.897. En este régimen se agrupan aquellas empresas privadas que administran los fondos previsionales y otorgan prestaciones que son supervisadas por el Estado a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, está bien. Ellos se encargan de administrar los fondos previsionales, pero están supervisados por una institución, una entidad del Estado, que es la SBS. Este sistema previsional es operado por las administradoras de fondos de pensiones, las conocidas como las AFP. En el sistema privado de pensiones, los trabajadores pueden acceder a una pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad, igual que en el Sistema Nacional de Pensiones, sin la exigencia de periodos mínimos de aportes, diferente
al otro sistema. Sin embargo, debe considerarse que el monto del beneficio de jubilación al recibirse será calculado sobre los aportes realizados y la rentabilidad generada en la cuenta individual de capitalización de cada afiliado a este sistema. Este sistema ofrece también a sus asegurados la opción de pensionarse de manera adelantada a través de la jubilación anticipada ordinaria, que fue muy conocida y que se puso en práctica hace un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se financia este sistema? Bueno, este sistema se financia con los aportes realizados por cada uno en una cuenta individual de capitalización que lo manejan las AFPs y la rentabilidad generada por las inversiones de fondo acumulado, que por cierto a veces cuando nos llegan nuestros estados de cuenta como que no lo tenemos muy claro, ¿verdad? Eso es de acuerdo a cómo lo maneja cada AFP, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las AFP destinan gran parte de los fondos de los aportantes a inversión que genere rentabilidad y que por tanto aumente el valor de los fondos individuales de cada aportante. ¿Cuáles son las principales prestaciones del sistema privado de pensiones? La pensión de jubilación, la pensión de invalidez, de sobrevivencia, gastos de sepelio y sistema previsional privado. Vamos a referirnos a la jubilación anticipada en el régimen privado de pensiones. Perdón. En el sistema privado de pensiones, los aportantes pueden jubilarse antes de cumplir los 65 años a través de 3 regímenes especiales de jubilación, que son la jubilación anticipada ordinaria, la jubilación anticipada por desempleo y la jubilación anticipada para trabajadores que realizan labores de riesgo. Vamos a hablar de cada uno. La jubilación anticipada ordinaria. Para acceder a este régimen, hay que cumplir, para todos se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Estamos hablando de dinero por medio de aportes que tienen que ser cuidados minuciosamente. Por ello es que se exigen ciertos requisitos a cumplir. En la jubilación anticipada ordinaria, para acceder a este tipo de jubilación, se deben cumplir con los siguientes requisitos. Tener más de 50 años cumplidos, en el caso de mujeres y hombres, que el fondo permita acceder a una pensión igual o mayor al 40% del promedio de las remuneraciones del aportante. Contar por lo menos con 72 meses de aportes en los últimos 120 meses anteriores a la solicitud del beneficio. Contar por lo menos con 72 meses de aportes en los últimos 120 meses anteriores a la solicitud del beneficio. Antes de pedir o de querer, de solicitar o de pedir la jubilación, poder acceder a la jubilación anticipada ordinaria. La jubilación anticipada por desempleo. Para acceder a este régimen se deben cumplir con ciertos requisitos también. Contar como mínimo con 50 años de edad cumplidos y menos de 65 años. Estamos hablando de la edad legal. Encontrarse pues en situación de desempleo por un periodo mayor o igual a 12 meses consecutivos previos a la presente solicitud. Obviamente, esa situación de desempleo tiene que acreditarse y para acreditarse debe cumplir ciertos requisitos. Primero, presentar una declaración jurada que configure o que demuestre la condición de desempleo, que acredite la palabra, la condición de desempleo por un periodo no menor a 12 meses previos a la solicitud. Un documento con fecha cierta que acredite, que certifique el cese. Puede ser un certificado de trabajo, una copia legalizada de liquidación, de beneficios sociales, certificado de retiro de la CTS u otros. Como por ejemplo también podría ser el certificado único laboral, ¿no? Donde se establece el resumen de toda nuestra trayectoria laboral, hasta el último trabajo, ¿no? En ese sentido, la AFP verificará
que no se registre aportes, a que no registre aportes acreditados o devengados bajo relación de dependencia respecto de los últimos 12 meses previos a tu solicitud. O sea, tienes que acreditar que no has aportado porque obviamente estabas desempleado. No te encontrabas trabajando, no te encontrabas laborando. La jubilación, la tercera es la jubilación anticipada para trabajadores que realizan labores de riesgo. Bueno, para que se acceda a este régimen, estamos hablando de aquellas personas que trabajan en condiciones de alto riesgo, como la extracción minera subterránea, la extracción minera a tajo abierto en centros de producción mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, que están expuestos, pues, como consecuencia de este tipo de trabajo a riesgo de toxicidad, que le va a causar, pues, daños en su salud, y en actividades de construcción civil también. Es un régimen, sí, de carácter transitorio, por el cual el Estado reconoce un beneficio extraordinario por los aportes efectuados durante el periodo de permanencia en el Sistema Nacional de Pensiones. O sea, si es que por A o B este trabajador que realiza labores de riesgo anteriormente trabajó, tenía el beneficio, recibía una pensión a través del Sistema Nacional de Pensiones, va a recibir un beneficio extraordinario. Si es que cambia de sistema previsional y pasa a un sistema nacional de carácter privado como es la AFP. Habíamos dicho que íbamos a conversar sobre 3 sistemas previsionales. El tercer sistema previsional es este sistema de pensiones sociales. Este sistema de pensiones sociales es de carácter voluntario y se ha creado especialmente para aquellos trabajadores de la microempresa que se encuentran, pues, bajo los alcances de la ley 28.015 y sus modificatorios, ¿no? Que dice que solo pueden afiliarse al sistema de pensiones sociales aquellos trabajadores y conductores de la microempresa. No están comprendidos en los alcances de esta ley los trabajadores que se encuentren afiliados y sean beneficiarios de otro régimen previsional. O sea, que no estén en el Sistema Nacional de Pensiones ni en el sistema privado de pensiones. El aporte mensual de cada afiliado será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual será hasta un máximo de 4% de la remuneración mínima vital, correspondiente sobre la base de las 12 aportaciones al año. Ojo que esto es de carácter voluntario. Se va a crear una cuenta individual del afiliado a este sistema de pensión social, el sistema de pensiones sociales, en la cual se van a registrar sus aportes y la rentabilidad que se ha ido acumulando y que va a estar a cargo de una AFP, compañía de seguros o entidad bancaria. El Estado también está obligado a aportar al sistema de pensiones sociales, lo que hará anualmente por un monto equivalente a la suma de aportes obligatorios mensuales realizados por los afiliados. O sea, también estaríamos hablando de una característica en estos, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones y en el caso del Sistema de Pensiones Sociales, que es la característica principal es que es contributivo, es solidario, porque interviene en los aportes, también interviene el Estado, ayuda al trabajador. Bien. Se crea el registro individual del afiliado al sistema de pensiones sociales, en la cual se registrarán sus aportes y la rentabilidad acumulados, la cual estará a cargo de la Oficina Nacional Previsional, conocida como la ONP. Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados cuando cumplan los 65 años de edad y hayan realizado efectivamente por lo menos 300 aportaciones al Fondo de Pensiones Sociales. Algo que hay que tener en cuenta es que se ve en muchos casos que hay, por las atenciones que
o las consultas que se presentan a diario, hay muchas situaciones en las que los empleadores incumplen de manera irresponsable con la obligación principal que tiene frente al trabajador, es la que es de respetar al momento de descontarle los aportes o de contarle el porcentaje del aporte que va a ser generado para poder ingresarlo para la AFP. Vemos muchos casos de denuncias, consultas en las que el empleador les descuenta al trabajador de su remuneración el porcentaje que corresponde al aporte para la AFP, pero no lo aporta a la aseguradora. No aporta. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque estaríamos hablando de dos situaciones. Primero, estamos cometiendo una infracción grave. Eso está establecido en la ley 28.806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Qué dice el artículo 35 de esta ley? Dice, para los efectos de la presente ley, constituyen infracciones en materia de seguridad social la omisión a la inscripción en el régimen de prestaciones de salud y en los sistemas de pensiones, sean estos públicos o privados. Acá están, ojo, y en los sistemas de pensiones, sean estos públicos o privados, sin perjuicio de las demás infracciones establecidas en la normatividad específica sobre la materia. El artículo 44A del Decreto Supremo 019/2006 dice que se considera como infracciones graves en materia de seguridad social la falta de inscripción o la inscripción extemporánea de trabajadores u otras personas respecto de las que exista la obligación de inscripción en el régimen de seguridad social en salud o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean estos públicos o privados, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectados. Al ser considerado una infracción grave, la multa a imponerse va a ser entre 6 a 10 UITs. Estamos hablando del principio, acá tenemos que decir que se debe respetar pues, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Hay que tener en cuenta que el valor de la UIT en este año es un equivale al monto de 5.350. Y si hablamos de esta multa por la infracción grave que oscila entre 6 a 10 UITs, puede ser un equivalente en el caso de 6 UITs de 32.100, sería 32.100 a 53.500 si es que hablamos de 10 UITs. Entonces, volviendo al incumplimiento por parte de aquellos empleadores en la que tienen vamos a usar el término adecuado, ¿no? Tienen la mala intención, ¿no? De hacerles el descuento al trabajador respecto al aporte que tiene que ir para su AFP. Estamos hablando de dos cosas, una sanción administrativa, pero también esto puede ameritar una denuncia penal, porque estamos hablando de que se está incurriendo en una apropiación ilícita. Tú le descuentas a tu trabajador de sus saberes, haciendo la figura como que sí, estás aportando a la AFP, y a la hora de la hora el trabajador cese sus labores, va a la AFP y pregunta, no aportaron más de un año, no han aportado 2 años, no han aportado meses. ¿Qué pasó? Termina eso en una denuncia y ante el Ministerio de Trabajo se hace la denuncia respectiva ante SUNAFIL, se comprueba el incumplimiento y las consecuencias van a terminar en una multa. Pero también el trabajador tiene la potestad de accionar de manera, también podría denunciar estos hechos, ¿no? Estaríamos hablando de una apropiación ilícita. Ese dinero no le pertenece al empleador, le pertenece al trabajador. Bien, bueno, les agradezco a todos por su atención y eso es todo de mi parte. Gracias. Los invitamos a que nos visiten al Ministerio de Trabajo para cualquier consulta que ustedes tengan y bueno, seguimos con las rondas de preguntas. Buenas tardes.
Bien, doctora, muchas gracias. Muy buena charla, un tema muy interesante, por supuesto. Asimismo, pues mencionarles que contamos con la presencia de nuestro coordinador, el doctor Walter Peralta. Bienvenido, doctor Walter. No sé si desea agregar algo sobre el tema. No, le cedo el uso de la palabra. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Por el pase, Leslie. Sí, buenas tardes a los que semana a semana nos acompañan. Solamente quiero agregar en este sistema previsional sobre el sistema de pensiones sociales. A la fecha, esto viene desde el 2008, a la fecha no está vigente la ley, pero no sabemos a dónde pagar. ¿Cuánto va a aportar el trabajador y cuánto va a aportar el Estado? ¿Ok? Entonces, este es el problema, porque solamente este es del sistema de pensiones sociales, este sistema previsional del sistema de pensiones sociales está en stand-by, aplicable solamente a los trabajadores de las microempresas, pero como no sabe a dónde hacer los pagos respectivos, por consiguiente, está en stand-by. Allí sabemos que es el 4%, pero el 4% ¿de qué? ¿A dónde se va a aplicar? No se sabe. Por esa razón, ¿no? Este sistema previsional por el momento, estamos hablando del 2008. Son 22 años que hasta la fecha nada. ¿Ok? Bien. Después felicitarle a la doctora Marta Bayona, una exposición muy didáctica, ¿no? En la cual nos ha esclarecido más el sistema previsional. Solamente les digo con respecto a los trabajadores, ¿no? ¿Qué hacer en caso de no se hayan hecho sus depósitos, ¿no? ¿Ok? Sobre todo con la AFP. Diariamente vienen acá que mi empleador no me ha hecho el aporte al sistema previsional. ¿Qué hacemos? Hacemos una inspección por incumplimiento de obligaciones laborales, y puede ser los inspectores de SUNAFIL. Les preparamos la solicitud y a la vez también les decimos que con sus boletas de pago se acerquen a la AFP para que ellas, AFP, les hagan la demanda, porque en realidad, indirectamente, es su dinero de la AFP, ¿no? Por consiguiente, tenemos dos caminos, ¿no? ¿Ok? Porque muchos años, hemos tenido la semana pasada, si no me equivoco, de una persona 15 años no se ha hecho la aportación. Imagínense, 15 años es un gran problema. Ya la doctora manifestó de los aportes, sobre todo al sistema de la ONP, si no tiene los 20 años aportados, no nos basamos en los que tienen 10 a 20, ¿no? O de 5 a 20. No, eso no. De los 20 años como aportación mínima para tener una remuneración asegurable, ¿no? Nos referimos a estas personas, pues, de que la FP son 15 años, entre comillas, no lo reconocería el sistema previsional. Ir a vía judicial, bueno, un poco más rápido las inspecciones. Entonces, tengamos en cuenta que esto trae muchas consecuencias. Y esas consecuencias va a generar disconformidad, va a generar ciertos
inconvenientes, ¿no? Porque imagínense una edad que supuestamente hemos creído que se han hecho los aportes. Es por eso que también acá damos una sugerencia, una recomendación. Revisa si te están haciendo los aportes previsionales. Si no te están haciendo los aportes provisionales como trabajador, te invitamos a que denuncies, ¿no? Con reserva de nombre, porque eres trabajador. A SUNAFIL pueden hacerlo a través de manera presencial mediante nosotros o la denuncia virtual, ¿no? Con reserva de nombre, solamente si te encuentras trabajando. Pero si ya no te encuentras trabajando y estamos con esos problemas, va a ser sin reserva. Y la inspección es solamente para la persona que lo está solicitando. Queremos aclarar estas cosas porque también vienen a decirnos cómo es posible ir a la empresa y solamente se encerraron ahí en administración, más no han hecho nada. El inspector es un vendido. No, porque ha sido la inspección sin reserva. Solamente se hace para la persona que ha sido titular de la denuncia. Hoy queremos virtuar todas estas cosas porque nos ha pasado la semana pasada y los líos que nos hacen y encuentros y bueno, son detalles que lo dejamos mejor, pero estamos aclarando los motivos por qué es la inspección. Bien, entonces, Leslie, nos encontramos para desarrollar o contestar las preguntas que nos quieran hacer las personas que son nuestros oyentes. Sí, doctor, muchas gracias. Sigamos con las preguntas. Ana Sánchez Calero nos dice, buenas tardes, doctora Bayona. Por favor, para los casos de pensión por invalidez, ¿cuál es el monto que sería otorgado? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Me dijo, ¿estamos hablando del Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones? Por favor, agradeceré que Es pensión por invalidez. en general, pero está preguntándome Pensión por netamente invalidez, por el... pensión de invalidez, ¿cuál es el monto que sería otorgado? Bueno, en el Ahí caso... lo manifestaste por ahí. Sí, en el caso de la pensión de invalidez, eso va a ser, eso tiene que calcularse, tiene que ser, dice, esta pensión se extingue cuando el afiliado recupera la capacidad para seguir trabajando, llegue a la edad de jubilarse con un monto mayor al que recibe en la invalidez. En el caso de la pensión de invalidez, tienen derecho a la pensión de invalidez el afiliado que se encuentra en estado de incapacidad física o mental declarado por una comisión médica. Hay que hacer acá la salvedad si es que se refiere al sistema previsional. A ver, esperen un ratito. Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? ¿Sí? A ver. Me indican por el chat que es Sistema Privado de Pensiones y ONP. Privado de pensiones. Ya. AFP. Ya. Bueno. A ver, le voy a explicar. Respecto a la pensión de invalidez, no podemos nosotros dar un monto exacto de lo que corresponde. Solamente podemos mencionar en el caso del monto a percibir por parte del, en este caso, el afiliado, ¿no? O la persona que va a recibir este beneficio. El monto oscila como monto máximo 893 soles y el monto mínimo es de 400
433 soles, 433 y 893 soles como máximo. Ese es el monto exacto, no, yo no le podría precisar. Eso lo calcula en este caso, si estamos hablando, eso lo tendría que ver ya la empresa, la empresa aseguradora, ¿no? O en este caso la misma, el Sistema Nacional de Pensiones. Este de cálculo yo no, un monto exacto no podría yo precisar. Sí. Ok, complementando lo que acaba de decir la doctora Bayona, esto es en base a un porcentaje, por eso no podemos decir a cuánto asciende, porque es en base a un porcentaje de las 48 últimas aportaciones. Oscila en el sistema previsional. ¿Ok? Bien. Continuando con las preguntas, tenemos a Ruth Kenny de la Cruz Salazar, que nos dice, cuando un trabajador ha cesado y la empresa debe aportes como 5 meses, ¿la empresa puede ir aportando para ponerse al día o necesariamente el ex trabajador tiene que denunciar? Eso ya es un tema de coordinación con su ex empleador. Lo ideal es que primero se converse y que se haga sentir su malestar frente a su empleador. Me imagino que previamente ha ido a la AFP y se ha corroborado el hecho de que el empleador ha dejado de aportar por ese plazo. Sí podría regularizar la deuda que se tiene pendiente frente a la aseguradora, ¿no? Poniéndose al día y regularizando todos los aportes que estaban pendientes, que debieron ser depositados mientras había la relación laboral. Pero si ya cesó el vínculo laboral, pueden aportar, pueden regularizar. Eso ya es directamente con la AFP, porque igual la AFP va a accionar contra la empresa. Y Complementando quiera o no, complementando lo que manifiesta la doctora Bayona, como ya dijimos, esto ya escapa al Ministerio de Trabajo porque ya tendría que hacerse prevalecer sus derechos el trabajador, ¿no? Denunciando a través de su NAPIL o de la vía judicial. Pero eso no impide que la empresa haga los aportes, se ponga al día, lógicamente con sus intereses correspondientes de ser el caso. ¿Bien? Bien, Ruth nos vuelve a preguntar, ¿actualmente se puede aportar a un sistema de pensiones social y qué entidad sería la encargada de administrar esos fondos? actualmente, o sea, si es que ya no tiene vínculo laboral, si no se encuentra trabajando, Permíteme, Martita. sí, doctor. Como ya dije, el sistema de pensiones sociales no hay en dónde se va a pagar, ¿no? No es como la UNP que sabemos que se va a la SUNAT. No es como la AFP que se paga a cada AFP, ¿no? Este sistema de pensiones sociales desde el 2008 hasta el día de hoy, no hay en dónde hacerse el pago. Sabemos que es el 4%, pero ¿el 4% de qué? ¿De qué? Porque este es un sistema semicontributivo, o sea, es con subsidio, ¿ok? Entonces, pero hasta el día de hoy no hay en dónde pagar, ¿no? Es por eso que algunos, ojo, algunos trabajadores que están en las microempresas manifiestan, ¿no? Porque son los únicos, ojo, son los únicos que pueden escoger a qué sistema previsional se van. ¿Ok? Cuando un trabajador de microempresa nunca ha trabajado y es por primera vez que labora,
él puede escoger, ojo, dentro de los 3 sistemas, no de los 2, dentro de los 3 sistemas. Si escoge el sistema de pensiones sociales, escogió el sistema de pensiones sociales, pero no se puede aportar a ningún sitio. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el tiempo con este señor? No va a tener derecho a pensiones. Es por eso que cuando vienen acá nosotros le decimos, ojo, toda la vida no vas a ser joven, no tienes una vida eterna. Por consiguiente, el audio, por favor. Por consiguiente, ¿no? Les decimos, ya, escoge AFP o la ONP. No te queda otra. Pero si un trabajador está dentro de la microempresa, pero ya ha venido trabajando y está aportando al sistema previsional, a la AFP o a la ONP, se queda con la AFP o la ONP. Ya no puede escoger el sistema de pensiones sociales. Quiero que quede eso en claro, pero el sistema de pensiones sociales no hay en ninguna institución, sea financiera, ¿no? En donde se pueda aportar, en donde se pueda, por lo menos, como les digo, desde el octubre de 2008 a la fecha, no hay ese dispositivo legal. ¿Bien? Milton y Nostroza Calderón nos dice, soy aportante al Sistema Nacional de Pensiones. Mi institución hace el descuento y el aporte. Muy aparte, mi persona hace un depósito al Banco de la Nación de un aporte facultativo por 2 años, para así poder obtener la pensión más alta cuando me jubile. ¿Usted qué opina sobre el aporte facultativo? Bueno, buenas tardes. Bueno, respecto a su pregunta, señor Inostroza, me parece, según lo que estoy interpretando su pregunta, es la mejor opción. O sea, que usted, aparte del aporte que le descuentan de su sueldo, quiera o tenga la posibilidad, si tiene la posibilidad de incrementar ese aporte en buena hora, porque eso lo beneficia a usted, ¿no? Para que más adelante pueda obtener una pensión mayor. Sí, está bien. Es una buena opción. Y de la Cruz Salazar nos dice, tengo entendido que las AFP por sí solas mandan notificaciones a las empresas que deben aportaciones. También envían correo a las empresas. Sí, señorita de la Cruz, es correcto. Las AFPs hacen de conocimiento, notifican, inician acciones judiciales también en contra de las empresas deudoras. Eso lo hacen a través de un proceso judicial de obligación de dar suma de dinero. Ellos se encargan de presionar al empleador para que cumpla con esa obligación. En caso de no hacerlo, ya que estamos hablando de un proceso judicial, ellos tienen la potestad hasta de embargarles sus cuentas o bienes en este caso, ¿no? Lo que suelen hacer normalmente es embargar las cuentas de aquellas empresas, ¿no? De aquellas empresas que están incumpliendo con los aportes de los trabajadores. Y al final, ¿qué tienen que hacer las empresas para que le levanten esos embargos? Tienen que cumplir. Y en esa misma planilla, en esa misma lista, no estamos hablando de que sea la denuncia por un trabajador, perdón, la demanda por un trabajador, el proceso es un bloque. Entonces, si en este caso la AFP les embarga, es una forma de presionar para que el empleador cumpla, porque en realidad le debe a la AFP, pero está perjudicando también al trabajador, ¿no? Pues para que cumplan, ellos llegan para sancionar o para que ellos, de alguna forma de presionar, terminan cumpliendo los empleadores respecto a la falta de esos aportes, tienen que regularizar. Sino porque las empresas trabajan con sus cuentas y lo que les van a embargar principalmente son sus cuentas bancarias.
Entonces no les queda de otra, que no debería ser la salida. El empleador debería ser responsable con su trabajador y cumplir con lo que corresponde, ¿no? Porque ese aporte sale de la remuneración del trabajador, no es un regalo del empleador. Bien, continuando con la pregunta, nos dicen, en el sistema privado de pensiones, AFP, la trabajadora paga un seguro. ¿Qué pasa si fallece la trabajadora? ¿Le corresponde al esposo cobrar mensualmente una pensión? En el caso es asistente anónimo, la pregunta es de asistente anónimo, ¿sí? Sí, sí, exacto. A ver, si la trabajadora paga un seguro, ¿qué pasa si fallece la trabajadora? ¿Le corresponde al esposo cobrar mensualmente una pensión? Bueno, tendría que acercarse a la AFP, hay que cumplir con ciertos requisitos para poder cobrar esa pensión, ¿no? Acreditar a través de una asociación intestada si efectivamente hay una relación, son casados, y sí te les correspondería a él, si se acredita cumpliendo con todos los requisitos, sí le correspondería cobrar esa pensión mensual. Isabel Vidal Marcelo nos pregunta dónde puede consultar para ver sus aportes de la ONP. Tendría que acercarse a la misma ONP. Ahí es donde le van a dar el reporte de todos los aportes en los distintos trabajos que usted ha estado, ¿no? Ellos desde el inicio hasta el final le van a dar todo el detalle y ahí va a saber si es que realmente su empleador ha estado cumpliendo con ello, ¿no? Es en la misma ONP. Bien, como última pregunta tenemos, cuando dice que un trabajador puede afiliarse al sistema de pensiones sociales, significa que no tendrán ninguna retención, dado que no hay ninguna entidad donde depositarlo. Correcto. Como explicó el doctor, esto todavía está como que no está muy claro. Si yo lo he referido, si yo he explicado, es porque existen 3 sistemas previsionales en nuestro país. Este es uno de ellos, pero yo lo he explicado a manera de conocer, ¿no? Que hay un sistema adicional que en cualquier momento se va a regular y se va a poner en práctica, pues, ¿no? Como reitero, las personas que han escogido esta metodología, dicen, yo no quiero que me retengan, y le digo, cuando seas viejito como yo, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Vas a tener derecho a pensión? No, porque, ojo, tiene que demostrarse 300 aportaciones durante esos 25 años, mínimo 25 años. Pero, ojo, ya ha pasado desde el 2008 a la fecha, ¿no? Ya ha pasado como cerca de 24 años, o quizás más o menos, ¿no? No se ha hecho ningún aporte. Si esas personas están escogiendo ese sistema, está bien, es su derecho, pero tiene que pensar en su futuro. No sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, ¿no? Ok. No sabemos si nuestros hijos se van a dedicar a nosotros, ¿ok? Vuelvo a repetir, ya eso es un acto, un derecho de cada persona. Lo único que nosotros, como orientadores legales, ¿no? Mientras estemos acá en consulta, somos sus abogados. Y bueno, si nos hacen caso, bien. No nos hacen caso, bueno, es de cada quien su responsabilidad. Repito, por el momento, aquellas personas que se han escogido por el sistema de pensiones sociales no hay en dónde pagar, pero también se están causando un daño, ¿ok? Un daño porque cada año que se va perdiendo es un año de aporte.
¿no? Y al final, cuando haga ese promedio de las 48 meses o de los 60 meses, van a salir. Y después dice, ¿por qué tan poquito me pagan? Han venido acá personas a obligarnos que hagamos demandas, apoyemos para que su pensión lo suban. Va a ser difícil porque se está acercando de acuerdo al porcentaje, de acuerdo a sus aportes, ¿no? Entonces, lamentablemente, el sistema de pensiones sociales es un sistema semicontributivo, pero hasta la fecha no funciona. ¿Ok? De una ONP a una AFP, ¿cuáles serían los requisitos? Ah, ya. Sí, sí puede cambiarse de la ONP a a la AFP. Bueno, en este caso, los requisitos los da la misma entidad. Tiene que acercarse a las AFP porque ellos, si bien es cierto, manejan requisitos similares, pero es mejor que se acerque a cualquiera, a la AFP que usted crea conveniente, no esté por elegir. Ellos le van a establecer, le van a dar los requisitos exactos para que pueda trasladarse porque manejan distintas, si bien es cierto, requisitos similares, pero cada uno tiene sus propios requisitos, ¿no? Habiendo concluido con las preguntas, le reitero el agradecimiento a la doctora Marta, al doctor Walter, ¿no? Por contar con ustedes. Gracias también al público asistente a nuestra charla. Asimismo, también les podemos invitar, ¿no? A nuestras próximas charlas. Y de antemano, pues, decirles que pueden asistir a nuestro centro de servicios laborales para brindarles, ¿no? Las asesorías correspondientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Marta. Gracias Leslie, gracias. por la atención. Los esperamos. Buenas tardes con todos.